Una mujer negra decidió acoger a 3 niños sin hogar, cambiando para siempre el destino de todos. 25 años después, estos mismos niños intervinieron para evitar que ella cumpliera cadena perpetua. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte al canal y comentar desde dónde estás viendo. El sonido del martillo del juez resonó como un trueno en el pecho de Rosa García, mientras se aferraba a la mesa de los acusados con manos temblorosas. Los nudillos de la mujer se tornaron blancos por la presión, contrastando con su piel oscura que ahora parecía haber perdido todo brillo bajo las luces fluorescentes del juzgado. A sus 68 años, la vida de Rosa estaba a punto de terminar tras las rejas, condenada por crímenes que juraba no haber cometido. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, pronunció el juez con voz monótona, como si estuviera dictando una simple multa de tránsito y no destruyendo décadas de una vida honesta. La sentencia la sumergió en una desesperanza gélida. Rosa sintió que el aire abandonaba sus pulmones mientras el murmullo de la sala crecía a su alrededor. Algunas personas aplaudían la decisión, otras pocas negaban con la cabeza en silencio. La señora Ramírez, su vecina de toda la vida, sollozaba discretamente en la última fila, siendo quizás la única persona que realmente creía en su inocencia. El defensor público a su lado, un joven inexperto con traje arrugado y ojeras profundas, le dio una palmada incómoda en el hombro. «Apelaremos», susurró sin convicción, recogiendo papeles que ambos sabían no servirían de nada. Las pruebas parecían irrefutables, sus huellas en el arma homicida, depósitos inexplicables en su cuenta bancaria, testimonios manipulados. Rosa cerró los ojos, intentando procesar que nunca volvería a sentir el sol en su pequeño jardín, donde cultivaba hierbas medicinales que compartía con todo el vecindario. Jamás volvería a ver jugar a los niños del barrio que alguna vez protegió de pandillas y peligros. Su casa, ese refugio que había abierto para tantos necesitados, quedaría vacía o sería vendida para pagar a abogados que ya la habían abandonado. «Señora García, ¿entiende los términos de su sentencia?», preguntó el juez, interrumpiendo sus pensamientos. La mujer asintió mecánicamente. ¿Qué más podía hacer? A su edad, cadena perpetua significaba morir entre barrotes, lejos de todo lo que amaba. El alguacil se acercó con las esposas, ese frío metal que sellaría su destino. Rosa extendió las manos con dignidad, la misma que había mantenido durante todo el juicio amañado. «Soy inocente», pronunció con voz clara, no para el juez o el jurado que ya la habían condenado, sino para sí misma, para recordar quién era realmente. Rosa García, la mujer que había dedicado su vida a cuidar de otros, especialmente de 3 niños asustados que una noche tormentosa llegaron a su puerta buscando refugio. Lo que nadie en esa sala podía imaginar era que esos niños, ahora hombres, estaban a punto de cambiar el curso de la justicia para siempre. Mientras el fiscal recogía sus papeles con una sonrisa satisfecha, Rosa García apenas escuchaba la protesta débil de su defensor público, un joven inexperto asignado a su caso por falta de recursos. La anciana mantenía la mirada fija en sus manos arrugadas, incapaz de enfrentar la realidad que se cernía sobre ella. Alrededor, el llanto desconsolado de la señora Ramírez, su fiel vecina durante décadas, se mezclaba con el murmullo incesante del jurado que acababa de condenarla. «Su señoría, solicito reconsiderar las pruebas circunstanciales», balbuceaba el abogado, pero sus palabras se perdían en la inmensidad de la sala. El juez, impaciente, consultaba su reloj, mientras el fiscal guardaba meticulosamente los documentos que habían sellado el destino de Rosa. Nadie creyó en su inocencia, ni siquiera aquellos que la habían visto criar sola a 3 niños ajenos, sacrificando su juventud y oportunidades. Las pruebas parecían irrefutables. Sus huellas digitales en el arma homicida, una pistola que juraban nunca haber tocado, depósitos inexplicables de miles de pesos en su modesta cuenta bancaria, y los videos de seguridad que la situaban en la escena del crimen a la hora exacta. «Todo terminó, señora García», susurró el defensor evitando su mirada. «Presentaremos una apelación». Pero Rosa no necesitaba escuchar más. A sus 68 años, comprendía perfectamente que moriría en prisión. Su mente viajó al pequeño jardín de su casa, donde solía sentarse a ver crecer las plantas mientras recordaba a sus muchachos, ahora hombres dispersos por el mundo.
¿Sabrían Carlos, Miguel y Tomás lo que estaba sucediendo? ¿Entenderían que todo era una mentira perfectamente orquestada? El fiscal se acercó a la mesa de la defensa con aire triunfal. «Justicia servida», comentó con suficiencia. Rosa levantó la mirada y reconoció en sus ojos la misma crueldad que había visto en Eduardo Serrano 25 años atrás. Comprendió entonces que esta venganza había sido planeada meticulosamente durante décadas. La señora Ramírez se abrió paso entre la multitud para abrazarla una última vez antes de que los alguaciles se la llevaran. «Lucharemos por ti», prometió entre sollozos. «Encontraremos la verdad». Pero Rosa sabía que la verdad estaba enterrada bajo capas de corrupción, mentiras y poder. Las mismas fuerzas que habían amenazado a sus hijos adoptivos ahora la enviaban a ella al olvido. Mientras los oficiales se acercaban con las esposas, una extraña calma la invadió. Si este era el precio por haber protegido a sus muchachos aquella noche de tormenta, lo pagaría con dignidad. Cuando el alguacil se acercó con las esposas, la mente de Rosa García voló hacia el pasado, 25 años atrás, cuando 3 niños asustados tocaron a su puerta y cambiaron su vida para siempre. Recordó aquella noche de tormenta, el sonido persistente de los golpes en la madera y las 3 pequeñas figuras empapadas que temblaban en su portal. Carlos, el mayor, con apenas 12 años, sostenía las manos de sus hermanos menores con una determinación impropia de su edad. Sus ojos, grandes y asustados, contrastaban con su postura protectora. Rosa recordó cómo, sin pensarlo 2 veces, los había invitado a pasar. Les había preparado chocolate caliente en su modesta cocina, mientras los niños, sentados en silencio, observaban cada rincón de la casa como si temieran que alguien saltara de las sombras. Miguel, el del medio, no dejaba de mirar hacia la ventana, sobresaltándose con cada relámpago. El pequeño Tomás se aferraba a la taza con ambas manos, soplando suavemente el líquido humeante. Aquella noche, Rosa no imaginó que esos 3 muchachos se convertirían en sus hijos, ni que por protegerlos enfrentaría la furia de Eduardo Serrano, un hombre cuya crueldad solo conocería con el tiempo. Tampoco previó que 25 años después estaría en un juzgado, a punto de ser condenada por crímenes que no cometió. El frío metal de las esposas la devolvió al presente. La mujer de 68 años miró al alguacil, un hombre joven que evitaba sus ojos mientras cumplía con su deber. El público comenzaba a dispersarse. Algunos curiosos la miraban con desprecio, otros con lástima. La señora Ramírez, su fiel vecina, sollozaba en silencio desde los asientos traseros. Entonces, la voz de un hombre retumbó desde el fondo de la sala. «Esperen». El grito congeló el tiempo y el espacio. Todas las cabezas giraron hacia la entrada del juzgado. 3 figuras masculinas avanzaban con paso decidido entre los bancos de madera. El primero, alto y con un traje impecable que denotaba éxito y determinación. El segundo, de cabello ligeramente entrecano y mirada compasiva que recordaba a la de un médico acostumbrado a dar noticias difíciles. El tercero, con expresión seria y calculadora, como quien ha enfrentado batallas invisibles para los demás. Rosa sintió que su corazón se detenía. Reconocería esas siluetas en cualquier lugar, en cualquier tiempo. Eran sus muchachos, sus hijos. Los 3 hermanos García que había protegido con su vida, desafiando la autoridad y el tiempo, regresaban ahora para hacer lo mismo por ella. El silencio en la sala del juzgado se volvió absoluto cuando Carlos García avanzó con paso firme hacia el estrado. Alto y con un traje impecable que contrastaba con la ropa desgastada de Rosa, se detuvo a pocos metros del juez. Sus manos temblaban ligeramente, pero su voz resonó clara y decidida por toda la sala. «Somos sus hijos, y tenemos pruebas que lo cambiarán todo», declaró el abogado, mientras sus ojos buscaban la mirada de Rosa, transmitiendo una seguridad que ella había perdido hace tiempo. A su lado, Miguel García se mantenía sereno, con ese aire de calma que solo los años de cirugías complicadas pueden otorgar. Su cabello entrecano brillaba bajo las luces del juzgado, y su mirada compasiva iba de Rosa al juez, evaluando la situación como si estuviera frente a un diagnóstico difícil. El cirujano llevaba un maletín de cuero que apretaba contra su costado, como si contuviera algo vital. Completando el trío, Tomás García permanecía ligeramente apartado,
con los brazos cruzados y el porte serio de quien ha enfrentado demasiadas batallas en la vida. El ingeniero escaneaba la sala con ojos analíticos, deteniéndose brevemente en cada rostro, como si estuviera procesando datos en tiempo real. El fiscal se puso de pie de inmediato, indignado por la interrupción. «Esto es irregular. La sentencia ya ha sido dictada». «Señoría», intervino Carlos, ignorando la protesta. «Hemos reunido evidencia que demuestra la inocencia de nuestra madre adoptiva. Documentos que fueron deliberadamente ocultados durante el proceso». Los murmullos estallaron por toda la sala. Rosa García miraba a sus 3 hijos con una mezcla de incredulidad y esperanza. Aquellos niños asustados que una vez acogió en su modesta casa, ahora se erguían como hombres respetables, dispuestos a luchar por ella. «Silencio», ordenó el juez, golpeando su martillo contra la mesa. Estudió a los 3 hombres con mirada inquisitiva. «¿Tienen ustedes alguna relación legal con la acusada?» «Nos adoptó cuando nadie más quiso hacerse cargo de nosotros», respondió Miguel, dando un paso al frente. «Nos salvó la vida cuando éramos niños, y ahora venimos a salvar la suya». El juez se acomodó las gafas y observó a Rosa, quien parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. La mujer que había dedicado su vida a criar 3 huérfanos, ahora se encontraba al borde del abismo, sostenida únicamente por la presencia inesperada de aquellos a quienes había protegido. «Tienen exactamente 10 minutos para presentar su caso», concedió finalmente el juez, ignorando las protestas del fiscal. «Y espero, por el bien de todos, que valga la pena esta interrupción». Rosa apenas podía creerlo. Sus ojos, cansados por los años y las lágrimas, recorrían los rostros de aquellos 3 hombres que ahora se erguían frente al tribunal. Carlos, Miguel y Tomás García ya no eran los niños asustados que habían llegado a su puerta una noche de tormenta, sino adultos seguros y determinados. La mujer de 68 años sintió que el tiempo se desdoblaba ante ella, superponiéndose las imágenes de aquellos pequeños temblorosos que alimentaba en su modesta cocina con las figuras imponentes que ahora intentaban salvarla. Carlos, con su porte de abogado experimentado, mantenía la misma mirada protectora que tenía cuando, siendo apenas un niño, defendía a sus hermanos menores. Miguel, ahora un respetado cirujano, conservaba esa gentileza en los ojos que siempre había mostrado al curar las heridas de los pájaros caídos en el jardín. Y Tomás, el ingeniero, seguía teniendo ese aire reservado y analítico, observando cada detalle del juzgado como si estuviera descifrando un complejo código. «Esto es inaceptable», protestó el fiscal golpeando su carpeta contra la mesa. «No pueden interrumpir un proceso judicial de esta manera. La sentencia ya ha sido dictada». El juez, un hombre de cabello cano y mirada penetrante, levantó la mano para silenciar al funcionario. Había algo en la determinación de aquellos 3 hombres que despertó su curiosidad profesional. «En mis 30 años de carrera judicial, he aprendido a reconocer cuando hay algo más en una historia», declaró, ajustándose las gafas. «Les concedo 10 minutos para presentar lo que tengan. Ni un segundo más». Rosa notó cómo sus manos esposadas temblaban. ¿Cómo habían encontrado a sus muchachos después de tanto tiempo? La última vez que vio a Carlos fue hace 15 años, cuando el joven tuvo que huir del país tras recibir amenazas directas. Miguel y Tomás habían desaparecido poco después, adoptando nuevas identidades para protegerse de la red de Eduardo. El mayor de los hermanos asintió con respeto hacia el magistrado mientras sacaba documentos de su maletín. La señora Ramírez, sentada entre el público, sollozaba silenciosamente, siendo la única vecina que nunca había creído en la culpabilidad de Rosa. «Gracias, señoría», respondió Carlos con voz firme. «Le aseguro que lo que estamos a punto de presentar cambiará completamente su perspectiva sobre este caso». El fiscal se removió incómodo en su asiento mientras los 3 hermanos intercambiaban miradas de determinación. Por primera vez en 25 años, Rosa sintió que la esperanza regresaba a su corazón. Sus hijos habían vuelto y con ellos, quizás, la posibilidad de justicia. «Tenemos evidencia que fue sistemáticamente ocultada», declaró Carlos García,
con la voz firme que había perfeccionado durante sus años como abogado. Su traje impecable contrastaba con el ambiente tenso de la sala. Pruebas que no solo exoneran a nuestra madre, sino que revelan quién fue el verdadero culpable y por qué la incriminaron. El fiscal se removió incómodo en su asiento mientras Carlos sacaba una carpeta de su maletín. Miguel y Tomás permanecían a su lado, formando un muro protector frente a Rosa. El juez, un hombre de expresión severa pero mirada curiosa, se inclinó ligeramente hacia adelante. Señoría, durante los últimos 5 años hemos recopilado documentos, testimonios y registros bancarios que demuestran la inocencia de Rosa García, continuó el abogado, extendiendo varios folios hacia el estrado. Y lo más importante, tenemos la confesión grabada de uno de los cómplices de Eduardo Serrano. Un murmullo recorrió la sala. Rosa observaba a su hijo mayor con una mezcla de orgullo y temor. Aquel niño asustado, que una vez protegía a sus hermanos con fiereza, ahora la defendía a ella con la misma determinación. Sus ojos se humedecieron al recordar las noches en que le leía cuentos, soñando con que algún día sería un hombre de bien. Esto es irregular e inadmisible, protestó el fiscal, poniéndose de pie. El juicio ha concluido y la sentencia está dictada. Tomás, el más reservado de los 3 hermanos, dio un paso al frente. Su expresión seria revelaba las batallas que había librado para llegar hasta allí. Señoría, intervino con voz controlada. Como ingeniero informático, logré recuperar correos electrónicos y transferencias que vinculan directamente al fiscal adjunto con la red de Eduardo Serrano. El juez miró fijamente al fiscal, cuyo rostro había palidecido visiblemente. Mientras el juez los escuchaba, Rosa sintió el mundo girar bajo sus pies. Sus muchachos, a quienes no veía desde hacía 15 años, regresaban justo cuando más los necesitaba. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas envejecidas, marcadas por el sufrimiento de una condena injusta. Miguel se acercó a ella y tomó su mano. El cirujano, con la misma delicadeza con que trataba a sus pacientes, le susurró: «Tranquila, mamá, esta vez no te fallaremos». Rosa recordó cómo había luchado para que sus 3 hijos estudiaran, cómo había trabajado turnos dobles, cómo había sacrificado su propio descanso para que ellos tuvieran un futuro. Ahora, esos mismos niños que una noche de tormenta habían llegado a su puerta, convertidos en hombres respetables, venían a salvarla. El juez golpeó suavemente con su martillo, reclamando orden en la sala. «Tienen mi atención, señores García. Continúen». Miguel García, con la seguridad que solo un cirujano experimentado podría tener, deslizó su dedo por la pantalla de su celular mientras todos en la sala contenían la respiración. Sus manos, acostumbradas a la precisión de un quirófano, ahora sostenían las pruebas que podrían salvar a la mujer que les había dado un hogar cuando nadie más lo hizo. Aquí tenemos los registros de transferencias bancarias que demuestran cómo el dinero fue depositado en la cuenta de nuestra madre sin su conocimiento, explicó Miguel, pasando las imágenes para que el juez pudiera verlas. Y estos videos de seguridad han sido alterados. Nuestro hermano Tomás, como ingeniero informático, ha podido recuperar los originales que muestran que Rosa no estaba en el lugar del crimen. El cirujano continuó mostrando documentos mientras el fiscal se removía incómodo en su asiento. La tensión en la sala crecía con cada nueva prueba presentada. Miguel señaló hacia la pantalla, donde aparecía el testimonio grabado de un antiguo empleado de Eduardo Serrano. «Este hombre confesó bajo protección cómo fue obligado a mentir sobre mi madre», dijo con voz firme. «Hay otros 5 testigos que fueron amenazados y ahora están dispuestos a hablar». Rosa observaba a su hijo con ojos llenos de lágrimas. Aquel niño asustado que llegó a su puerta 25 años atrás, ahora era un hombre respetado que había salvado cientos de vidas con sus manos. El cabello entrecano de Miguel brillaba bajo las luces del juzgado mientras continuaba su exposición con la misma dedicación con la que abordaba una cirugía compleja. «Nuestra madre no solo nos salvó a nosotros», declaró mirando directamente al juez, «sino que ahora es nuestro turno de salvarla a ella. Sacrificó todo por darnos un futuro. Rechazó 25,000 pesos que le ofrecieron para entregarnos. Trabajó turnos dobles para pagar nuestros estudios. Se graduó de la universidad a los 48 años mientras nos cuidaba». El juez, un hombre de expresión severa pero justa, alternaba su mirada entre los 3 hermanos y Rosa.
Sus ojos revelaban que comenzaba a entender la magnitud del sacrificio que aquella mujer había hecho por esos niños que ahora, convertidos en hombres admirables, regresaban para defenderla. Señoría, continuó Miguel con voz quebrada por la emoción, le pido que mire a estos 3 hombres ante usted. Un abogado, un cirujano y un ingeniero. Éramos niños sin esperanza hasta que Rosa García nos abrió su puerta. Todo lo que somos hoy se lo debemos a ella. Y ahora tenemos las pruebas para demostrar que ha sido víctima de una conspiración. El juez asintió lentamente, consciente de que la justicia que había creído impartir minutos antes podría haber sido manipulada por fuerzas que apenas comenzaba a vislumbrar. El fiscal se levantó de un salto, con la corbata ligeramente torcida y el rostro enrojecido por la indignación. Sus documentos se esparcieron sobre la mesa mientras agitaba las manos en un gesto desesperado. El caso está cerrado, señoría. No pueden irrumpir así en plena sentencia, protestó con vehemencia, mirando de reojo a los 3 hombres que habían alterado el orden de su victoria. Esto es completamente irregular y viola todos los protocolos judiciales. El juez, un hombre de 60 años con mirada penetrante, golpeó suavemente el martillo para recuperar el control de la sala. El murmullo que había surgido entre los presentes se apagó instantáneamente. Tienen 10 minutos, declaró con firmeza, ignorando la protesta del fiscal. Convénzanme de que debo suspender la sentencia. La tensión era palpable en el aire. Rosa García permanecía inmóvil, apenas respirando, mientras observaba a sus 3 hijos adoptivos, ahora convertidos en hombres. Sus manos arrugadas temblaban ligeramente sobre la mesa de los acusados. Había envejecido prematuramente durante los años de persecución judicial. Carlos, el mayor de los hermanos, avanzó con la seguridad que le daba su experiencia como abogado. Su traje impecable contrastaba con el uniforme naranja que vestía Rosa. Mientras organizaba unos documentos que había extraído de su maletín, sonrió brevemente a su madre adoptiva, con el mismo gesto travieso que tenía cuando, a los 12 años, se sentaba en el borde de la cama y le pedía un cuento más antes de dormir. Señoría, comenzó Carlos con voz clara y profesional, lo que presentaremos no son simples conjeturas, sino evidencia concreta que fue deliberadamente ocultada durante la investigación inicial. Miguel y Tomás se colocaron estratégicamente a ambos lados de la sala. El cirujano sostenía una tableta electrónica donde se podían ver documentos digitalizados, mientras el ingeniero conectaba discretamente un dispositivo al sistema audiovisual del juzgado. La señora Ramírez, vecina fiel de Rosa durante décadas, se secaba las lágrimas con un pañuelo gastado. Había sido la única persona que nunca dudó de la inocencia de su amiga. Comenzaremos demostrando cómo Eduardo Serrano fabricó cada una de las pruebas, continuó el abogado, proyectando en la pantalla principal un análisis forense de las huellas encontradas en el arma. Y luego revelaremos quién está realmente detrás de este elaborado montaje. El juez se inclinó hacia adelante, intrigado. El fiscal, ahora visiblemente nervioso, comenzó a revisar frenéticamente sus notas, como si buscara algún recurso legal para detener lo inevitable. La verdad estaba a punto de salir a la luz después de 25 años de oscuridad. Mientras sus hijos presentaban las pruebas, Rosa García sintió un escalofrío recorrer su espalda. Entre lágrimas de emoción por ver a sus muchachos, convertidos en hombres respetables, sus ojos captaron una figura en las últimas filas del juzgado que la dejó paralizada. Allí, semioculto entre los espectadores, estaba Eduardo Serrano, el hombre que supuestamente había muerto y cuyo asesinato le habían imputado a ella. El primo de los muchachos la observaba con una sonrisa apenas perceptible, como si disfrutara del espectáculo que él mismo había orquestado. Rosa sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Cómo era posible? Las pruebas, los testigos, todo indicaba que Eduardo había sido asesinado, y ahora aparecía como un fantasma para atormentarla. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Carlos al notar su palidez repentina. Rosa no podía articular palabra. Su mirada quedó fija en aquel rincón del juzgado
donde el manipulador que había destruido su vida se escabullía discretamente hacia la salida. Era el mismo hombre del que sus niños habían escapado aquella noche de tormenta 25 años atrás, cuando aparecieron empapados y temblorosos en su puerta. «Es él», susurró finalmente, señalando con un dedo tembloroso. «Eduardo está vivo». Miguel y Tomás giraron bruscamente, pero el hombre ya había desaparecido entre la multitud. El cirujano tomó la mano de su madre adoptiva, mientras su hermano menor escaneaba la sala con mirada analítica, como evaluando cada rostro con precisión de ingeniero. «Imposible, mamá», dijo Tomás con voz tranquilizadora. «Debe ser alguien parecido. Tenemos el certificado de defunción». Pero Rosa conocía demasiado bien a su torturador. Aquel rostro vengativo había poblado sus pesadillas durante décadas. La anciana apretó la mano de Miguel mientras intentaba recuperar la compostura. Si Eduardo estaba vivo, significaba que todo era aún más siniestro de lo que imaginaban. «El juez nos está mirando», advirtió Carlos, volviendo a centrarse en su presentación. «Continuemos con las pruebas». Rosa asintió, pero su mente estaba en otro lugar. Las piezas comenzaban a encajar. Si Eduardo había fingido su muerte, ¿quién había sido realmente asesinado? ¿Y por qué incriminarla precisamente a ella? La respuesta tenía que estar relacionada con aquella noche cuando rechazó el dinero y decidió proteger a 3 niños asustados, desafiando al hombre que ahora, como un espectro del pasado, regresaba para completar su venganza. 25 años antes, a las 2:47 de la madrugada, Rosa García despertó sobresaltada. Un golpeteo frenético en la puerta principal atravesaba el silencio de la noche lluviosa. Al principio pensó que era el viento, pero la insistencia la hizo levantarse de la cama. Envolvió su cuerpo con una bata desgastada y caminó descalza por el pasillo, mientras la madera crujía bajo sus pies. Al abrir la puerta, la escena la dejó sin aliento. 3 niños empapados hasta los huesos temblaban bajo el aguacero. El mayor, un muchacho delgado de unos 12 años, mantenía a sus hermanos detrás de él con un gesto protector. Sus ojos, aunque aterrados, mostraban una determinación impropia de su edad. «Por favor, señora», murmuró el chico, «solo por esta noche». Rosa no necesitó más explicaciones. Se apartó de la entrada con un gesto acogedor. «Pasen, rápido, antes de que se enfermen». Los 3 entraron como gatos asustados, dejando charcos en el suelo gastado de la pequeña sala. El mayor no soltaba la mano del más pequeño, mientras el mediano observaba cada rincón, evaluando si habían encontrado un lugar seguro o una nueva trampa. «Me llamo Carlos García», dijo finalmente el mayor, con una formalidad que contrastaba con su ropa empapada. «Ellos son mis hermanos, Miguel y Tomás». Rosa les ofreció toallas viejas pero limpias y encendió la estufa para preparar chocolate caliente. Mientras la leche se calentaba, observó a los muchachos. Sus ropas, aunque mojadas, parecían de buena calidad, pero sus miradas eran las de niños que habían visto demasiado. «¿Sus padres saben dónde están?», preguntó con suavidad, sirviendo el chocolate en tazas desiguales. Carlos intercambió una mirada con Miguel antes de responder. «Nuestros padres murieron hace 6 meses, señora». El silencio que siguió solo fue interrumpido por el sorber cauteloso de Tomás, el más pequeño, quien por primera vez parecía relajarse al sentir el calor de la bebida. Rosa les ofreció su pequeño sofá y unas mantas para pasar la noche. No hizo más preguntas, intuyendo que aquellos niños necesitaban más que un interrogatorio. Mientras los veía acomodarse, notó las marcas en las muñecas del pequeño Tomás y la forma en que Carlos verificaba constantemente la ventana. Aquella noche, mientras los 3 hermanos finalmente cedían al agotamiento, Rosa permaneció despierta, contemplando su vida solitaria y el giro inesperado que acababa de tomar. No podía imaginar que ese simple acto de bondad sería el primero de muchos, ni que esos 3 niños asustados transformarían su existencia para siempre. Los 3 pequeños, acurrucados en el sofá gastado de Rosa, compartieron su historia entre susurros entrecortados. Carlos, Miguel y Tomás García habían quedado huérfanos tras un terrible accidente automovilístico que se llevó a sus padres 6 meses atrás.
Sin otros familiares cercanos que pudieran hacerse cargo, en sistema los había entregado a Eduardo Serrano, un primo lejano que vio en ellos no a 3 niños necesitados, sino a 3 pares de manos para explotar. Nos hacía trabajar desde el amanecer, explicó Carlos con los ojos fijos en el suelo. A sus 12 años ya cargaba con la responsabilidad de proteger a sus hermanos menores. Si no vendíamos suficiente mercancía en las calles, nos dejaba sin comer. Rosa observó las manos callosas del niño, impropias para su edad. Miguel, de apenas 9 años, se frotaba nerviosamente una marca rojiza en la muñeca, mientras Tomás, el más pequeño con 7 años, se aferraba a un viejo osito de peluche deshilachado, el único recuerdo que conservaba de su madre. Eduardo tiene amigos en la policía, continuó el mayor con voz temblorosa. Nos amenazaba diciendo que si escapábamos o contábamos algo, nos separarían para siempre. La mujer sintió un nudo en la garganta. Aquellos rostros infantiles marcados por el miedo le devolvieron como un espejo las imágenes de su propia infancia en un barrio marginal, donde había aprendido desde pequeña que la supervivencia a veces dependía del silencio. ¿Cómo lograron escapar?, preguntó Rosa mientras le servía más chocolate caliente. Miguel, el mediano, levantó la mirada. Carlos robó dinero de su caja fuerte para comprar los boletos de autobús. Planeamos todo durante meses, esperando la noche en que Eduardo bebiera tanto que no pudiera levantarse. El primo de los niños no era solo un explotador. Según fueron revelando, también estaba involucrado en negocios turbios. Utilizaba a los pequeños para entregar paquetes sospechosos y recoger dinero, aprovechando que nadie sospecharía de unos niños. Si alguno se negaba, los castigos físicos eran inmediatos. «Perdón por las molestias, señora», dijo Tomás con una cortesía forzada que rompió el corazón de Rosa. «Nos iremos pronto, lo prometemos». La mujer extendió su mano callosa sobre la pequeña cabeza del niño. En sus ojos brillaba el mismo terror que ella había sentido décadas atrás, cuando escapó de su propio infierno. En ese momento, Rosa García tomó una decisión que cambiaría el curso de 4 vidas para siempre, sin imaginar que 25 años después, esa misma decisión la llevaría ante un juez, acusada de crímenes que no había cometido. Durante los días siguientes, Rosa García observó cómo los pequeños se adaptaban a su hogar. Cada noche, sentados alrededor de la mesa de la cocina con tazas de chocolate caliente, los hermanos revelaban fragmentos de su historia, como piezas de un rompecabezas doloroso que finalmente tomaba forma. Carlos, el mayor, hablaba con voz entrecortada sobre los abusos que habían sufrido. Eduardo nos despertaba a las 5 de la madrugada para limpiar su casa. Confesó mientras sus ojos se humedecían. Si protestábamos, nos dejaba sin comer. Miguel, más reservado, describió cómo su primo les quitaba el dinero que ganaban vendiendo chicles en los semáforos. El pequeño de cabello oscuro apenas levantaba la mirada del suelo mientras relataba cómo Eduardo los amenazaba con separarlos si intentaban pedir ayuda. Tomás, el más joven, temblaba al recordar los castigos físicos. Una vez me encerró en el armario por romper un vaso, susurró. Estuve allí toda la noche. La mujer escuchaba con el corazón encogido, reconociendo en sus relatos ecos de su propia infancia difícil. Cuando los niños dormían, Rosa lloraba en silencio, jurando que nadie volvería a lastimarlos. Una tarde, mientras los hermanos dibujaban en la sala, Carlos le mostró un mapa con rutas marcadas. «Llevamos meses planeando escapar», explicó con una madurez impropia de sus 12 años. Miguel memorizó los horarios de los autobuses y Tomás guardaba las monedas que encontraba en la calle. Rosa comprendió entonces la determinación de estos pequeños guerreros. La fugitiva no había sido una decisión impulsiva, sino un plan meticulosamente elaborado por 3 niños desesperados. Esa noche, después de arroparlos, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Adoptaría a estos niños, no legalmente. Sabía que los trámites alertarían a Eduardo, sino en su corazón. Les daría el hogar que merecían, aunque eso significara enfrentarse a un hombre peligroso y sus conexiones. Sentada en su pequeña sala, Rosa repasó mentalmente lo que estaba en juego: su tranquilidad, sus ahorros, incluso su libertad. Eduardo no era un hombre que perdonara, y desafiarlo tendría consecuencias. Pero al escuchar las respiraciones tranquilas de los niños, que finalmente dormían sin miedo, supo que cualquier sacrificio valdría la pena. Que venga lo que tenga que venir.
murmuró para sí misma mientras apagaba la luz. La batalla por proteger a estos tres pequeños apenas comenzaba. Pero Rosa García, con la determinación que la caracterizaba, estaba dispuesta a enfrentar cualquier tormenta que se avecinara. La tranquilidad de aquella mañana se quebró cuando golpes contundentes sacudieron la puerta principal. Rosa García, que preparaba el desayuno para los niños, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Al abrir, se encontró cara a cara con Eduardo Serrano, acompañado por dos hombres corpulentos de mirada amenazante. «Vengo por mis chicos», anunció Eduardo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Los matones permanecieron a sus flancos, cruzados de brazos y bloqueando cualquier posible escape. Rosa intentó cerrar la puerta, pero el primo de los niños la empujó con fuerza, obligándola a retroceder hasta la sala. La mujer miró de reojo hacia el pasillo, rezando para que los pequeños permanecieran en sus habitaciones. «No son tus chicos», respondió ella, irguiéndose a pesar del temblor en sus piernas. «Son personas, no objetos que puedas reclamar». Eduardo se paseó por la modesta sala, examinando las fotografías familiares recién colocadas en las paredes. Con gesto despectivo, tomó una donde Carlos sonreía junto a sus hermanos. «Siempre tan sentimental», se burló. «Pero seamos prácticos. No tienes los recursos para mantenerlos, y yo tengo contactos que podrían complicarte la vida». El hombre hizo una señal a uno de sus acompañantes, quien extrajo un sobre abultado de su chaqueta. Eduardo lo agitó frente a Rosa. 25,000 pesos, suficiente para que rehagas tu vida lejos de aquí. Solo tienes que entregarme a los chicos y olvidar que existieron. Rosa observó el sobre, sintiendo náuseas. El dinero representaba más de lo que ganaría en un año entero, pero también simbolizaba la traición más profunda imaginable. Con manos temblorosas pero decididas, tomó el sobre. Por un instante, Eduardo sonrió victorioso. Ese gesto se congeló cuando la mujer rasgó el sobre por la mitad, dejando que los billetes cayeran al suelo como hojas marchitas. «Fuera de mi casa», ordenó Rosa, con una voz que no parecía la suya. «Ellos se quedan conmigo». La expresión de Eduardo se transformó en una máscara de furia. Se acercó tanto que ella pudo oler su colonia cara mezclada con el aroma del tabaco. «Siempre cobro mis deudas, señora García», susurró con voz gélida. «Disfruta de tu familia prestada mientras puedas». Lo que Eduardo no notó fue la pequeña figura que observaba desde el pasillo. Carlos había presenciado toda la escena, paralizado por el miedo y la admiración. Cuando el primo y sus matones finalmente se marcharon, el niño corrió hacia Rosa y por primera vez desde la muerte de sus padres, se permitió llorar libremente mientras ella lo abrazaba. «Nadie nos separará», prometió Rosa, sosteniendo al pequeño mientras las lágrimas mojaban su blusa. Nadie. Pero ambos sabían que aquella promesa tendría un precio que eventualmente deberían pagar. «Siempre cobro mis deudas, señora García», advirtió Eduardo Serrano antes de marcharse, sus palabras flotando en el aire como una nube tóxica. El portazo retumbó por toda la modesta vivienda, dejando un silencio pesado que parecía aplastar a Rosa y al pequeño Carlos, quien había presenciado toda la escena escondido tras la puerta de la cocina. Rosa García se dejó caer en el sofá desgastado, sus manos temblorosas aún sosteniendo los restos del sobre rasgado. Los 25,000 pesos que había rechazado representaban más dinero del que jamás había tenido. Pero para ella, no había precio que justificara entregar a esos niños. Carlos salió lentamente de su escondite, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Por primera vez desde el accidente que le arrebató a sus padres, el pequeño se quebró. Corrió hacia Rosa y se desplomó en sus brazos, liberando un llanto desgarrador que venía guardando por meses. «No dejaré que les haga daño», susurró ella, meciéndolo como si fuera su propio hijo. «Nunca más tendrán que volver con ese hombre». El mayor de los hermanos García se aferró a ella como si fuera un salvavidas en medio de una tormenta. «Tengo miedo», confesó con voz entrecortada. «Eduardo siempre cumple lo que promete». Rosa sabía que el primo de los niños no se detendría fácilmente. Aquel hombre de mirada fría y conexiones turbias representaba un peligro real, pero ella había tomado su decisión. Estos niños ahora eran su familia.
Durante los años siguientes, la mujer trabajó incansablemente en 2 empleos. Por las mañanas, limpiaba casas en el barrio acomodado de la ciudad. Por las tardes, atendía en una pequeña tienda. Cada peso ganado iba destinado a construir un hogar para Carlos, Miguel y Tomás. Los hermanos crecieron viendo el sacrificio diario de su madre adoptiva. La veían llegar exhausta cada noche, pero siempre con tiempo para revisar tareas escolares o escuchar sus problemas. Los fines de semana, la pequeña casa se llenaba de risas mientras Rosa les enseñaba recetas familiares o inventaban juegos para olvidar momentáneamente las amenazas que seguían acechando desde las sombras. A pesar de las dificultades económicas, logró inscribirse en cursos nocturnos, avanzando lentamente hacia su sueño de obtener un título universitario. «Si ustedes estudian, yo también», les decía con determinación mientras repasaba sus apuntes en la mesa de la cocina, rodeada de sus 3 hijos que la miraban con admiración. Las deudas se acumulaban y las amenazas de Eduardo nunca cesaron del todo, pero la familia que habían construido se fortalecía con cada obstáculo superado. Rosa había apostado todo por estos niños, sin imaginar que aquella decisión, tomada una madrugada lluviosa, terminaría costándole mucho más que dinero o comodidades materiales. Los años pasaron como páginas de un libro que se voltean demasiado rápido. La pequeña casa que una vez acogió a 3 niños asustados se había convertido en un hogar lleno de diplomas y fotografías de graduación. Carlos García, el mayor de los hermanos, cumplió su promesa de proteger a su familia, pero esta vez a través de la ley, convirtiéndose en un respetado abogado que defendía a familias vulnerables como la suya alguna vez lo fue. Miguel, con su bata blanca y estetoscopio siempre al cuello, había encontrado en la medicina una forma de sanar no solo cuerpos, sino también el dolor que una vez habitó en su propio corazón. Sus manos, que alguna vez temblaron de miedo ante Eduardo, ahora salvaban vidas en el quirófano con precisión y compasión. El pequeño Tomás, quien solía esconderse detrás de sus hermanos, descubrió en los códigos y algoritmos un lenguaje que podía dominar completamente. Como ingeniero de software, creaba sistemas que conectaban personas, quizás buscando inconscientemente recrear la conexión que Rosa les había brindado cuando más la necesitaban. Pero el logro que provocó más lágrimas y abrazos fue ver a Rosa, con 48 años, subir al estrado con su toga y birrete. La mujer que había sacrificado tanto por ellos había cumplido su propio sueño de obtener un título universitario. Esa noche, en la pequeña celebración en su comedor, los 4 brindaron con sidra barata, pero con corazones millonarios. «Nunca pensé que llegaría este día», confesó Rosa, sosteniendo su diploma mientras sus ojos brillaban de emoción. «Ustedes son mi mayor orgullo». Carlos levantó su copa. «No, mamá, tú eres nuestro orgullo. Sin ti no estaríamos aquí». La felicidad, sin embargo, nunca fue completa. A pesar de los logros y las risas, la sombra de Eduardo Serrano se proyectaba como una nube oscura sobre sus vidas. Aunque pasaban meses sin mencionar su nombre, bastaba una llamada sin respuesta, un automóvil desconocido estacionado frente a la casa o una carta sin remitente para que el miedo regresara. «Lo vi cerca de la universidad», comentó Tomás una tarde, mientras ayudaba a Rosa a preparar la cena. «No estoy seguro, pero creo que era él». Miguel y Carlos intercambiaron miradas preocupadas. El ingeniero había desarrollado un sistema de seguridad para la casa, pero todos sabían que la amenaza no era física, sino psicológica. Eduardo esperaba, paciente como una araña, tejiendo su red de venganza. «No dejaremos que se acerque», prometió Miguel, apretando la mano de Rosa. «Somos más fuertes ahora». Lo que ninguno sabía era que Eduardo ya había comenzado a mover sus fichas, infiltrándose en sistemas, sobornando funcionarios y preparando el golpe que intentaría destruir todo lo que habían construido. La tranquilidad que Rosa García había construido con tanto esfuerzo comenzó a desmoronarse una tarde de otoño. El teléfono sonó con un número desconocido, y al contestar solo escuchó respiración pesada antes de que colgaran. Pronto estos llamados se volvieron frecuentes, siempre al anochecer, siempre con el mismo silencio amenazante. Una mañana,
Rosa encontró un sobre en su buzón sin remitente. Dentro, fotografías de Carlos saliendo de su despacho de abogados, de Miguel en la entrada del hospital y de Tomás en su empresa de tecnología. El mensaje era claro: alguien los vigilaba. La mujer de 63 años sintió que el pasado regresaba como una sombra alargada. Eduardo Serrano había esperado pacientemente, tejiendo su red desde las sombras. Primero llegaron las cartas anónimas con acusaciones falsas sobre fraudes que Rosa supuestamente había cometido años atrás. Luego, documentos falsificados aparecieron en manos de las autoridades fiscales. «Puedo hacer que todo esto desaparezca», dijo Eduardo cuando finalmente se presentó en persona. «O puedo destruirlos uno por uno, empezando por ti». Rosa recordó la mirada del hombre, la misma que había visto 25 años antes, cuando le devolvió aquel sobre con dinero. El tiempo no había suavizado su maldad, solo la había refinado. El primo de los muchachos había ascendido en el mundo criminal, forjando conexiones con políticos corruptos y oficiales de policía venales. Con estos aliados, fabricó pruebas de un fraude masivo y posteriormente vinculó a Rosa con el asesinato de un contador que supuestamente la había descubierto. Las noches se volvieron un tormento para la madre adoptiva. Cada sombra parecía contener una amenaza. Cada llamada podía ser la que anunciara que uno de sus hijos estaba en peligro. Rosa pasaba horas contemplando fotografías de cuando eran pequeños, cuando podía protegerlos bajo su techo. Una tarde, mientras Miguel la visitaba, notó su angustia. «¿Qué sucede, mamá?», preguntó el cirujano con la misma mirada compasiva que tenía de niño. Rosa estuvo a punto de confesarlo todo, pero se contuvo. Si sus hijos se enfrentaban a Eduardo, podrían perderlo todo: sus carreras, su libertad, incluso sus vidas. Esa noche, Rosa tomó la decisión más difícil de su vida. Si Eduardo la quería a ella, la tendría. Pero sus hijos quedarían fuera de esto. Con manos temblorosas escribió 3 cartas explicando que debía alejarse por un tiempo, pidiéndoles que no la buscaran. Al amanecer siguiente, cuando los oficiales golpearon su puerta con una orden de arresto, Rosa García ya había decidido sacrificar su libertad para proteger lo único verdaderamente valioso que tenía: la familia que había construido con amor y valentía. La mañana en que Rosa García fue arrestada, el cielo amaneció cubierto de nubes grises, como presagiando la tormenta que se avecinaba. 2 patrullas se detuvieron frente a su modesta casa mientras preparaba el desayuno. Los oficiales entraron sin contemplaciones, mostrando una orden de arresto por fraude financiero y complicidad en homicidio. La mujer, atónita, apenas tuvo tiempo de mirar a Carlos, quien intentaba desesperadamente contactar a un abogado. «Esto es un error», repetía Rosa mientras le colocaban las esposas. Sus vecinos observaban la escena desde sus ventanas, algunos con sorpresa, otros con la mirada cargada de juicio prematuro. Eduardo Serrano había ejecutado su venganza con precisión quirúrgica. Durante años había cultivado contactos en la fiscalía y en la policía local, sobornando a funcionarios y manipulando a testigos clave. Las pruebas contra Rosa parecían irrefutables: documentos falsificados con su firma, grabaciones editadas y testimonios comprados. El primo de los muchachos había invertido una fortuna para fabricar el caso perfecto. En el juzgado, el defensor público asignado a Rosa apenas revisó el expediente antes de sugerirle que se declarara culpable para reducir la condena. «No me declararé culpable de algo que no hice», respondió ella con la dignidad que siempre la había caracterizado. Carlos, Miguel y Tomás intentaron luchar contra la maquinaria judicial que Eduardo había puesto en marcha. El abogado presentó recursos, el médico buscó inconsistencias en las pruebas forenses, y el ingeniero intentó rastrear el origen de las transferencias bancarias fraudulentas. Pero cada esfuerzo era contrarrestado con amenazas directas. «Si siguen insistiendo, ella no sobrevivirá ni una semana en prisión», les advirtió un hombre en un automóvil oscuro mientras salían del juzgado. La sentencia llegó como un golpe devastador: cadena perpetua. Rosa, desde el banquillo de los acusados, solo pidió hablar con sus hijos una última vez. «Deben separarse y protegerse», les susurró entre lágrimas. «Eduardo no se detendrá hasta destruirnos a todos». Esa noche, los hermanos García hicieron un pacto solemne. Tomás consiguió nuevas identidades para los 3,
utilizando sus conocimientos informáticos. Carlos guardó copias de todos los documentos del caso en una caja de seguridad. Miguel preparó un plan para mantenerse en contacto sin ser detectados. «Volveremos por ti, mamá», prometió Carlos, mientras veían el vehículo penitenciario alejarse con Rosa dentro. No importa cuánto tiempo tome. Los tres se abrazaron por última vez, antes de tomar caminos separados. Sabían que solo manteniéndose con vida y construyendo nuevas vidas, podrían algún día reunir el poder, los recursos y las pruebas necesarias para enfrentar a Eduardo y su red de corrupción. «Justicia para Rosa García», escribió Miguel en un pequeño papel que cada uno guardó como recordatorio de su promesa. 25 años después, la noticia sacudió a los tres hermanos García como un terremoto. Eduardo Serrano había sido encontrado muerto en su mansión. Lo que debería haber sido un alivio se convirtió en una nueva pesadilla, cuando todas las pruebas señalaban a Rosa como la autora intelectual del crimen, a pesar de que llevaba años tras las rejas. Carlos recibió la llamada mientras revisaba documentos en su despacho. Sus manos temblaron al marcar el número de Miguel, quien estaba terminando una cirugía en el Hospital Metropolitano. Tomás, por su parte, abandonó una importante reunión en Silicon Valley para tomar el primer vuelo a México. «Mamá no puede ser condenada por otro crimen que no cometió», dijo Carlos, cuando finalmente se reunieron en un pequeño apartamento alquilado bajo nombre falso. Los tres hombres, ahora en sus 40s, se miraron con la misma determinación que tenían cuando eran niños asustados, huyendo de su verdugo. Miguel pasó una mano por su cabello entrecano. «Tenemos que movernos rápido. Ya le han añadido 20 años más a su condena basándose en pruebas circunstanciales. La red de Eduardo sigue activa», advirtió Tomás, el más cauteloso de los tres. «Si nos exponemos, vendrán por nosotros como lo hicieron con ella». El ingeniero desplegó 3 computadoras portátiles sobre la mesa y proyectó documentos en la pared. «He estado rastreando sus movimientos durante años. Eduardo tenía enemigos poderosos, incluso dentro de su propia organización. Los hermanos trabajaron día y noche, contactando antiguos aliados y arriesgándolo todo. Carlos utilizó sus conexiones legales para acceder a expedientes sellados. Miguel aprovechó su reputación como cirujano para entrevistar al forense que examinó el cuerpo. Tomás hackeó sistemas de seguridad para obtener grabaciones que habían desaparecido misteriosamente. «Si fallamos, no solo mamá pagará el precio», murmuró Carlos una noche, observando la única fotografía que conservaban de Rosa sonriendo el día de su graduación universitaria. «Nos perseguirán hasta el fin del mundo». La mujer que los había salvado, que había roto aquel sobre con 25,000 pesos frente a Eduardo para protegerlos, ahora dependía completamente de ellos. La ironía no escapaba a ninguno. Aquella que lo sacrificó todo por darles un futuro, ahora veía su propio futuro en manos de esos mismos niños. «No es solo por ella», dijo Miguel, colocando una mano sobre el hombro de su hermano mayor. «Es por justicia, por verdad». Tomás, siempre el más callado, asintió mientras tecleaba furiosamente. «Por familia», añadió simplemente. Los tres sabían que enfrentaban una red de corrupción enquistada durante décadas en el sistema, pero también sabían que esta vez no eran niños indefensos. Eran hombres con recursos, conocimientos y una determinación forjada en el sacrificio de la mujer que los había amado como propios. La investigación de los hermanos García dio un giro inesperado cuando descubrieron la verdad sobre la muerte de Eduardo Serrano. No había sido Rosa quien acabó con su vida, como todos creían, sino Javier Mendoza, uno de sus propios cómplices en la red de corrupción que llevaba décadas operando en las sombras de la ciudad. Carlos García revisaba los documentos con manos temblorosas mientras Miguel y Tomás observaban atónitos las pruebas que habían logrado reunir. El abogado señaló una serie de transferencias bancarias que conectaban a Eduardo con varios funcionarios del sistema judicial. «Todo este tiempo, mamá ha estado pagando por un crimen que ni siquiera ocurrió como nos hicieron creer», murmuró Miguel, pasando una mano por su cabello entrecano. Tomás, con la mirada seria que lo caracterizaba, trabajaba incansablemente en su computadora portátil. El ingeniero había logrado infiltrarse en sistemas protegidos donde encontraron correos electrónicos comprometedores y registros alterados. Han manipulado cada prueba contra ella, cada huella, cada video, cada testimonio.
Todo fue fabricado meticulosamente. Los hermanos buscaron ayuda en antiguos compañeros de universidad y colegas de confianza. Una red de apoyo comenzó a formarse. Abogados que habían estudiado con Carlos, médicos que respetaban el trabajo de Miguel y expertos en tecnología que admiraban las habilidades de Tomás. La pieza clave llegó cuando lograron contactar al detective Ramírez, uno de los pocos oficiales incorruptibles que había sido apartado del caso original. El hombre, ahora cerca de la jubilación, recordaba perfectamente las irregularidades que había notado durante la investigación contra Rosa García. Siempre supe que algo no cuadraba, confesó Ramírez mientras examinaba las nuevas pruebas en el pequeño apartamento que servía como centro de operaciones. Pero me amenazaron. Mi familia estaba en peligro. Con la ayuda del detective, consiguieron testimonios de testigos que habían sido coaccionados para declarar contra Rosa. Una camarera, que supuestamente la había visto discutir con la víctima, confesó entre lágrimas que nunca había conocido a la mujer negra que ahora cumplía condena. Los tres hermanos trabajaron sin descanso. Miguel utilizó sus contactos en el hospital para acceder a registros médicos que contradecían la versión oficial. Carlos preparó un expediente legal impecable, mientras Tomás descifraba códigos de seguridad y recuperaba grabaciones borradas. La red de corrupción comenzó a desmoronarse cuando identificaron a los verdaderos responsables: jueces comprados, policías sobornados y políticos implicados en una trama que iba mucho más allá del caso de Rosa García. 25 años, susurró Carlos una noche, mirando la fotografía de su madre adoptiva. 25 años le han robado, pero mañana empezaremos a recuperarlos. Con todas las pruebas en su poder y el respaldo del detective Ramírez, los hermanos estaban listos para el enfrentamiento final en el juzgado. Por fin, la verdad sobre Rosa García saldría a la luz. El juez Martínez golpeó su martillo, imponiendo silencio en la sala mientras Carlos García presentaba las últimas pruebas. Los documentos digitales proyectados en la pantalla mostraban transferencias bancarias que vinculaban al difunto Eduardo Serrano con el verdadero asesino, y la elaborada red de corrupción que había fabricado las pruebas contra Rosa. «Su señoría», declaró Carlos con voz firme, «mi madre adoptiva ha pasado 25 años pagando por crímenes que nunca cometió. Su única falta fue protegernos de un monstruo cuando nadie más lo hizo». Miguel, con la compostura profesional que había desarrollado en sus años como cirujano, presentó los testimonios de 3 testigos que habían sido amenazados para mentir en el juicio original. Junto a él, Tomás operaba la computadora que mostraba los registros de vigilancia manipulados, explicando con precisión técnica cómo habían sido alterados. La fiscal sustituta, visiblemente incómoda, no pudo refutar la avalancha de pruebas. Los periodistas presentes tomaban notas frenéticamente, mientras el caso que había conmocionado al país décadas atrás se desmoronaba ante sus ojos. En vista de las nuevas evidencias, pronunció finalmente el juez: «Este tribunal declara a Rosa García inocente de todos los cargos». Rosa, sentada con la espalda recta y las manos entrelazadas, no derramó ni una lágrima hasta escuchar esas palabras. Cuando el alguacil se acercó para retirarle las esposas, sus hijos corrieron a abrazarla. La mujer que había sacrificado su libertad por protegerlos, ahora se apoyaba en sus hombros mientras abandonaban juntos el juzgado. Afuera, la señora Ramírez, ahora anciana, esperaba con un ramo de flores. «Siempre supe que eras inocente», susurró mientras abrazaba a su vieja vecina. 3 semanas después, Rosa cruzó el umbral de una casa que sus hijos habían comprado para ella. El jardín que tanto había soñado durante su encierro la esperaba, con rosales y un pequeño huerto. Miguel la guiaba suavemente por el brazo, mientras Carlos y Tomás llevaban sus escasas pertenencias. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Tomás, con una sonrisa poco habitual en su rostro serio. Rosa negó con la cabeza, aún adaptándose a la libertad. «Hace exactamente 25 años y 3 meses que tocamos a tu puerta», respondió Carlos. «Hoy comienza nuestra segunda oportunidad como familia». En el patio trasero, una mesa larga esperaba con platos para más de 20 personas. Las familias de sus hijos, antiguos vecinos, el detective honesto que había ayudado a reabrir el caso y nuevos amigos que habían luchado por su libertad. Mientras Rosa contemplaba a todos los presentes, comprendió que su sacrificio no había sido en vano.
Su bondad había creado una familia que trascendía la sangre, demostrando que el amor verdadero puede sobrevivir incluso a la traición más oscura y al tiempo más cruel.